¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Santo nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró el camino mejor y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios y
Buenos días, hermanos. Vamos a leer Hechos 2, del versículo 29 al 39. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estimados hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación cristiana de este domingo. Agradecemos al Señor que nos da la vida, nos permite abrir ahora su palabra, compartirla con ustedes, hermanos, tener estos estudios. Y le damos gracias porque a pesar de la situación nos permite llegar hasta ustedes, compartir con ustedes estos conocimientos y pedirle también a nuestro Dios que pues, prontamente nos permita estar reunidos todos juntos, alabándole en nuestras instalaciones, en nuestro templo. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Bendito y amoroso Señor, agradecemos tu misericordia, tu bondad. Agradecemos, Señor, este día en el que nos permites alabarte, bendecirte, Señor, suplicar por nuestra vida, por la vida de nuestros familiares, por la vida de nuestros hermanos, y pedirle también, Señor, que ilumines nuestra vida con tu palabra, nos permitas ponerla en práctica todos los días, Señor, de nuestra vida. Te suplicamos que sigas con nosotros, con mis hermanos que están atendiendo en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Pues hermanos, permítanme iniciar con un pequeño comentario. Hace ya bastantes años, más de 10 años, en cierta ocasión comentamos con mi hermano Omar Montaño, pues acerca de un lugar en el que nosotros llegamos a asistir, que se llamaba Las Hamburguesas Memorables. Era un lugar cerca de allá del Viaducto y Insurgentes, y pues era un lugar donde pues sí servían unas hamburguesas que eran memorables, unas hamburguesas bastante grandes, muy bien servidas, generosas. Lo mismo, pues, todo lo que servían ahí, las papas, etcétera. El dueño era vasto para atendernos. Y precisamente se llamaban así, pues, porque las recordábamos por el tamaño que tenían, lo sabroso que eran. Y, pues, realmente eran memorables. Y en nuestras vidas, hermanos, tenemos también cosas que son memorables, ya sea de nuestra infancia, que las recordemos, en nuestra época escolar, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia también,
y pues son memorables porque los recordaremos de una manera agradable o podemos recordarlo también de una manera desagradable. En nuestra vida de iglesia, hermanos, sabemos que tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón sermones, pláticas, clases que son memorables para nosotros. Las recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño, y muchas de las ocasiones que nos hemos encontrado en situaciones difíciles, recordamos aquellas palabras que se nos ofrecieron, recordamos aquellas oraciones que se hicieron por nosotros, recordamos también aquellos sermones que nos ayudaron a crecer en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana. Recordamos las palabras de aquellos pues, que estaban al frente de nuestras iglesias para pues, poder alentarnos, seguir adelante, expresar por medio de la predicación la palabra de Dios y darnos el alimento que nosotros requeríamos en ese momento. Hermanos, en el libro de los Hechos, algunos lo llaman no solo o no realmente Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, encontramos uno de los sermones más memorables que tiene la palabra del Señor. Recordamos el momento en el que uno de los discípulos del Señor Jesús, después de Pentecostés, hizo este sermón. En nuestras Biblias lo llaman un discurso únicamente, le llaman primer discurso de este apóstol, y vamos a hablar primero de él y después vamos a entrar directamente a este discurso, a este mensaje, a esta predicación que nos dio el apóstol Pedro. Pedro, hermanos, uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, pues tiene un lugar muy importante tanto en el círculo íntimo de los apóstoles como posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pedro viene de una palabra griega que significa Petra, y algunos estudiosos tienen también pues, otro punto de vista sobre este nombre de Pedro, en el que dicen que pues no era tanto Petra sino Petros, que es una piedra pequeña. Petra le llamaban realmente a la confesión que hizo en una ocasión Pedro acerca de quién es Jesús, porque Jesús dijo: sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Y estos estudiosos han dicho que bueno, no puede ser edificada la iglesia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, sobre una persona, y más en particular sobre Pedro, que tenía sus características también muy particulares, muy especiales. Entonces Petros viene del griego Petra, que quiere decir piedra, pero recordemos nosotros que el nombre que tenía Pedro era Simeón, o algunos le llamaban Shimón en el arameo, y algunos más únicamente le decían Simón, la forma más corta, vamos a decir la forma abreviada, si se puede decir así, de Simeón, era Simón, y es conocido también así como Simón Pedro. Jesús le nombra así Pedro, que por cierto también en arameo se decía Kefa o Cefas, y los escritores también no se ponen de acuerdo sobre realmente qué le quiso decir con Pedro, una roca. Pudiera haber sido que era muy duro de servir, las cosas no le entraban muy bien, era duro al hablar también, era duro al referirse a los demás, y quizá por eso también lo llamó roca, piedra, a Simón Pedro. Pedro, hijo de Jonás, tenía un hermano que era Andrés, y probablemente por medio de Andrés fue que conocieron al Señor Jesucristo.
Pedro tiene muchas características muy, muy importantes. La primera era que era casado y tenía suegra. Y Pedro pues, también de esta manera se preocupaba por ella. En cierta ocasión, cuando pues ella estaba enferma, le pidió a nuestro Señor Jesucristo que la sanara. Y hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, encontramos que la esposa de Pedro también lo iba acompañando. Ella iba después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro se dedicaba a predicar el Evangelio, su esposa lo acompañaba. Pedro era pescador, quizás sin una instrucción muy elevada, pero sí era conocedor. Pues nos dicen los escritores también, los estudiosos, que no se dudaba que pudiera leer y escribir. Pedro, como decíamos hermanos, tenía un lugar muy importante cuando se hacen cuando Jesús nombra a sus discípulos. En los 3 primeros evangelios, el nombre de Pedro aparece en primer lugar. Y aún más, hermanos, cuando fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar pues que se hace una mención especial a Pedro en Marcos 16:7 y Lucas 24:34. Pedro, sin embargo, hermanos, también tenía características que pues lo identificaban, pero no de una manera, vamos a decir, positiva. Pedro era jactancioso. Pedro de alguna manera era petulante, era irritable y también era violento, y lo demostraba, sobre todo cuando pues corta la oreja del ayudante del sumo sacerdote, de Malco. Y sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22, versículos 31 al 34, ora por él, porque le dice, pues Satanás te ha pedido para zarandearte, y entonces yo oraré por ti. Directamente nuestro Señor Jesucristo ora para que Pedro sea fortalecido por la prueba que él iba a pasar. Pedro aquí es donde se jacta de que él nunca iba a negar a nuestro Señor Jesucristo, y pues lo negó 3 veces. Pedro, hermanos, sin embargo, también pues es uno de los iniciadores para predicar el Evangelio a los gentiles. Algunos dicen que él fue el que abre la puerta a los gentiles por medio del mandato que le da el Espíritu Santo. Y en el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, nos dice, cuando va a la casa de este centurión de Cornelio, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, Pedro, hermanos, es una pieza importante también en la transmisión del Evangelio. Y regresamos, hermanos, al momento en que el Espíritu Santo es derramado entre aquellos hombres que estaban en Jerusalén. Y pues en el momento que todos los escuchan, piensan que están ebrios, que están borrachos. Pero Pedro se levanta y empieza a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Pedro nos habla, si vamos al capítulo 2, versículos 22, nos habla de un Jesús, pues de un Jesús que lo llaman natural, de Jesús como hombre. Oíd estas palabras, dice Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces encontramos aquí, hermanos, que Pedro está mostrando aquí pues la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y está presentando también a este Jesús que fue traicionado, fue crucificado por los hombres. Nos habla aquí de manos inicuas, que pues se refiere al imperio romano. Pero también nos habla Pedro, hermanos,
del Jesucristo o del Cristo sobrenatural aprobado por Dios. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nos habla aquí de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, citando directamente a David, y no David como un rey ni como un poeta, sino como un profeta, en el que nos mencionaba que Jesús mismo iba a resucitar. Nos habla también aquí de que hay una guía divina que hay en estos versículos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Pablo aquí nos está mencionando también que nuestro Señor Jesucristo está ahora gozando directamente al lado de su Padre, de su presencia, y está ahí también para gobernarnos y para dirigirnos. Nos dice además vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay una promesa, hermanos. La muerte no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue testigo de ello. Pedro estuvo también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio directamente, habló con él, y entonces él estaba convencido de que hay una esperanza para todos nosotros, de que no solamente este mensaje es para los judíos, ni para aquellos romanos, aquellos gentiles, sino es para todas, nos dice aquí, para todas las generaciones. Y hermanos, una vez que Pedro emite este discurso, nos dice en los versículos 40 y 41, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El mensaje de Pedro que nos presenta aquí nos habla de un Dios poderoso, un Dios que puede levantar de la muerte a sus hijos, un Dios que levantó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que Él vive, que Él está con nosotros, que Él tiene el control de todas las cosas, y que además esto, hermanos, no solamente es para nosotros, sino nos dice aquí que es para toda nuestra casa, para nuestros familiares que creen, para nuestros familiares que escuchan su palabra, para nuestros familiares que atienden al llamado de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Pedro es claro, es preciso, es agradable y está lleno de esperanza para nuestra vida. Es una predicación que es memorable, así como nosotros deseamos que cada una de las palabras que tiene nuestra Biblia sean memorables en nuestra vida, para que las podamos nosotros también poner en obra. Hermanos, la palabra nos dice que además, cuando escucharon su palabra, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Les dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esperamos nosotros que prontamente el Señor nos permita, como nos dice aquí, perseverar en esta doctrina que se nos presenta, hermanos, en la comunión, en reunirnos unos con otros y disfrutar no solamente el pan espiritual, sino el material, y que además participemos en las oraciones. Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje que nos trae la palabra. Lean, hermanos, les pedimos que lean, por favor, este mensaje, y que llene, nutra y que les hable a sus vidas. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les siga bendiciendo.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios.